Hay un momento del día, justo antes de que el sol se eleve completamente sobre el horizonte, cuando el desierto parece suspendido entre la noche y el día. La oscuridad retrocede lentamente, y los primeros rayos de luz tocan la tierra con una suavidad casi reverente. En ese instante, si cerraras los ojos y escucharas con atención, podrías imaginar el murmullo distante de dos ríos antiguos que han fluido por esta tierra desde tiempos que escapan a la memoria humana. El Tigris y el Éufrates nacen en montañas lejanas, donde la nieve se derrite en primavera y alimenta sus corrientes. Bajan serpenteando a través de valles y gargantas, atraviesan llanuras interminables, y finalmente se encuentran antes de entregarse al mar. Entre estos dos ríos existe una tierra que los griegos llamarían Mesopotamia, un nombre que significa simplemente entre ríos. Pero no hay nada simple en esta tierra. Aquí, en este espacio donde el agua vence al desierto, donde la fertilidad emerge de la aridez, la humanidad aprendió a cultivar no solo la tierra, sino también las semillas de la civilización misma. Las primeras ciudades surgieron en estas llanuras. Los primeros templos se alzaron hacia el cielo. Las primeras leyes fueron escritas. Las primeras escuelas enseñaron a leer y escribir. Y entre todas las ciudades que florecieron en este jardín de innovación humana, una brilló con una intensidad que aún hoy, después de milenios, no se ha desvanecido por completo. Su nombre era Babilonia. El viento que recorre estas llanuras hoy es el mismo que acariciaba las palmeras hace 4000 años. Las estrellas que aparecen en el cielo nocturno son las mismas que los sacerdotes observaban desde lo alto de sus torres escalonadas. La tierra conserva, bajo capas de polvo y olvido, los secretos de una ciudad que no solo existió, sino que dominó, que inspiró, que aterrorizó, que maravilló. Caminar por estas tierras ahora es caminar sobre historia comprimida. Cada grano de arena podría haber sido parte de un ladrillo en una muralla inexpugnable. Cada piedra podría haber pertenecido a un templo donde se adoraba a dioses cuyos nombres apenas recordamos. El silencio que reina aquí es profundo, pero no está vacío. Está lleno de ecos de mercados bulliciosos, de procesiones religiosas, de decretos reales, de canciones de cuna susurradas en lenguas muertas. Babilonia no fue la primera ciudad de esta tierra, pero llegó a ser su corazón. Mientras otras ciudades se elevaban y caían, Babilonia persistía, adaptándose, sobreviviendo, reinventándose. Durante casi 2 milenios, su historia se entrelazó con la historia misma de la civilización. Reyes la gobernaron, conquistadores la codiciaron, poetas la inmortalizaron, profetas la maldijeron. Era la puerta de los dioses, el centro del mundo conocido, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Esta es la historia de esa ciudad. No contada con el frenesí de la batalla o el dramatismo de la conquista, sino con la quietud que merece algo tan antiguo y profundo. Es un viaje lento a través del tiempo, siguiendo el curso de los ríos que dieron vida a un mundo que ya no existe pero que nunca ha dejado completamente de existir. Porque Babilonia vive todavía. No en sus muros derruidos ni en sus templos convertidos en polvo, sino en las ideas que nacieron allí, en los sistemas que creó, en los sueños que inspiró. Vive en cada vez que buscamos justicia, en cada vez que miramos las estrellas preguntándonos qué secretos guardan, en cada vez que intentamos construir algo que perdure más allá de nosotros mismos. Así que dejemos que el sol termine de elevarse sobre estas llanuras antiguas. Dejemos que su luz revele, aunque sea en la imaginación, las columnas que una vez se alzaron aquí, los jardines que quizás florecieron, las calles donde millones de vidas se desarrollaron a lo largo de los siglos. Y comencemos este viaje tranquilo hacia el corazón de una civilización que, aunque desaparecida, sigue siendo parte de lo que somos. Entre el Tigris y el Éufrates, donde el agua dibuja líneas de vida en el desierto, surgió Babilonia. Y esta es su historia. Al amanecer, cuando las primeras luces del sol atraviesan el horizonte del desierto, dos ríos se despiertan con el murmullo ancestral de sus aguas. El Tigris y el Éufrates fluyen desde las montañas del norte, serpenteando hacia el sur a través de vastas llanuras que parecen extenderse sin fin. Entre estos dos ríos, en una tierra que los antiguos llamaron Mesopotamia, la humanidad escribió algunos de sus primeros capítulos. Aquí, donde el agua fertiliza la tierra árida y el cielo se refleja en los campos de cebada, nació una civilización que cambiaría para siempre el curso de la historia. El paisaje es austero pero generoso. Las palmeras se alzan solitarias junto a canales que los hombres excavaron hace milenios. El viento sopla suave sobre las dunas, arrastrando el polvo de imperios olvidados. En este escenario, bajo un cielo infinito que se tiñe de ocre al atardecer, surgió una ciudad cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Babilonia. No fue la primera ciudad de Mesopotamia, pero sí llegaría a ser la más célebre. Antes de ella,
Hubo otras grandes urbes, Ur, Uruk, Lagas, ciudades sumerias que establecieron los cimientos de la vida urbana, del comercio, de la escritura. Pero Babilonia tomó todo ese conocimiento acumulado y lo transformó en algo único, en un centro de poder y cultura que brillaría con luz propia durante casi 2000 años. El nombre mismo, Babilonia, evoca misterio. En acadio, la lengua que hablaban sus habitantes, se pronunciaba Babilim, que significa la puerta de los dioses. Los babilonios creían que su ciudad era un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un lugar sagrado donde lo divino y lo humano se encontraban. Esta no era una ciudad construida por casualidad o conveniencia, era, en la mente de quienes la habitaban, el centro mismo del universo. Los primeros registros de Babilonia nos hablan de un asentamiento modesto, surgido alrededor del año 2300 antes de nuestra era. Durante siglos fue apenas una ciudad más entre muchas, gobernada por dinastías locales que rendían tributo a poderes mayores. La región era un mosaico de ciudades-estado que competían, comerciaban y guerreaban entre sí. El equilibrio de poder cambiaba constantemente, y Babilonia esperaba su momento. Ese momento llegó con un rey llamado Hammurabi. En el año 1792 a.C., este joven gobernante ascendió al trono de una Babilonia que aún no conocía su destino. Hammurabi no parecía destinado a la grandeza, su reino era pequeño, rodeado de vecinos más poderosos. Pero poseía algo que muchos conquistadores carecen: paciencia. Durante los primeros años de su reinado, Hammurabi consolidó su poder en silencio. Fortaleció las murallas, mejoró los sistemas de irrigación, estableció alianzas cuidadosas. Observaba y esperaba. Y cuando finalmente actuó, lo hizo con una precisión que tomó por sorpresa a todos sus rivales. Una por una, las ciudades vecinas cayeron bajo su control. Larsa, Uruk, Isin, Mari, todas fueron incorporadas a un imperio que crecía con rapidez asombrosa. Pero Hammurabi no fue solo un conquistador. Comprendió que mantener un imperio requería algo más que fuerza militar. Requería orden, estructura, un sistema que pudiera gobernar tierras vastas y pueblos diversos. Y así, aproximadamente en el año 1750 a.C., promulgó algo que lo haría inmortal: un código de leyes. No era el primer conjunto de leyes de Mesopotamia. Otros reyes antes que él habían intentado codificar la justicia. Pero el código de Hammurabi era diferente en su alcance y detalle. 282 leyes grabadas en una estela de piedra negra, leyes que abarcaban casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Agricultura, comercio, propiedad, matrimonio, herencia, crímenes, daños. Todo estaba contemplado. Las leyes reflejaban una sociedad compleja y estratificada. No todos eran iguales ante la ley, las penas variaban según la clase social de la víctima y del perpetrador. Un noble recibía castigos diferentes que un hombre libre común, y a su vez diferentes que un esclavo. Esta desigualdad nos puede parecer injusta hoy, pero representaba un avance significativo para su tiempo. Por primera vez, las reglas estaban escritas, eran públicas, conocidas. Un juez no podía simplemente inventar una sentencia, debía seguir el código. Algunas de estas leyes son famosas por su principio de reciprocidad. Ojo por ojo, diente por diente, una frase que ha atravesado milenios. En su contexto original, esto no era crueldad, sino un intento de limitar la venganza. Antes de tales códigos, una ofensa menor podía desencadenar represalias desproporcionadas que destruían familias enteras. El código establecía límites, el castigo debía corresponder al crimen, no excederlo. Otras leyes regulaban el comercio con sorprendente sofisticación. Los contratos debían documentarse, los préstamos tenían tasas de interés establecidas, los comerciantes que engañaban a sus clientes enfrentaban severas penalidades. Había leyes sobre la construcción de casas, responsabilizando a los constructores si una vivienda colapsaba. Había leyes sobre médicos, estableciendo tanto sus honorarios como las consecuencias si un tratamiento salía mal. Imaginar la vida cotidiana en la Babilonia de Hammurabi es adentrarse en un mundo vibrante y complejo. Al amanecer, la ciudad despertaba con el sonido de los panaderos encendiendo sus hornos, los aguadores llenando sus ánforas en el Éufrates, los pescadores revisando sus redes. Las calles, estrechas y sinuosas, se llenaban gradualmente de actividad. Los mercados eran el corazón palpitante de la ciudad. Bajo toldos de tela que protegían del sol implacable, los comerciantes exhibían sus mercancías. Había cebada y dátiles, los alimentos básicos de Mesopotamia. Había pescado fresco del río y carne de cordero. Los mercaderes de textiles mostraban lanas teñidas en colores vibrantes,
tejidas por manos expertas. Otros vendían cerámica, herramientas de bronce, joyas de lapislázuli traídas desde tierras lejanas. El comercio era la sangre vital de Babilonia. La ciudad no podía sobrevivir solo con lo que producía. Necesitaba madera de los bosques del Líbano, necesitaba metales de Anatolia, necesitaba piedras preciosas de las montañas de Afganistán. A cambio, exportaba grano, textiles, productos manufacturados. Caravanas de comerciantes partían regularmente hacia el norte, el este y el oeste, conectando Babilonia con un mundo vasto. Estos comerciantes eran figuras respetadas en la sociedad babilónica. Algunos acumulaban fortunas considerables. Llevaban registros meticulosos de sus transacciones en tablillas de arcilla, usando la escritura cuneiforme que sus ancestros sumerios habían inventado siglos atrás. Cada préstamo, cada venta, cada acuerdo quedaba documentado, creando un archivo que los arqueólogos modernos han podido estudiar, permitiéndonos conocer detalles íntimos de la vida económica babilónica. Las casas de los babilonios se construían principalmente con ladrillos de barro secados al sol. Los ricos vivían en residencias espaciosas organizadas alrededor de patios centrales, donde fuentes y jardines proporcionaban frescor en los calurosos días de verano. Las paredes exteriores eran ciegas, sin ventanas, volteando toda la vida familiar hacia adentro, hacia la privacidad del patio. Los pobres habitaban en viviendas más modestas, a menudo de una sola habitación, compartidas por familias completas. La familia era la unidad fundamental de la sociedad. El padre poseía considerable autoridad, pero las mujeres babilónicas gozaban de derechos que sorprenderían en muchas sociedades posteriores. Podían poseer propiedad, dirigir negocios, testificar en tribunales. Las esposas traían dotes al matrimonio que permanecían como su propiedad. Si un matrimonio terminaba en divorcio, la mujer podía recuperar su dote. Las viudas heredaban de sus esposos y podían administrar las propiedades familiares. La religión impregnaba cada aspecto de la vida. Los babilonios vivían en un universo poblado por dioses, espíritus y fuerzas sobrenaturales. Cada fenómeno natural, cada evento humano tenía su dimensión divina. Los dioses no eran distantes ni indiferentes, eran activos, caprichosos, poderosos. Requerían adoración, ofrendas, rituales constantes. El dios principal de Babilonia era Marduk. En los tiempos de Hammurabi y especialmente después, Marduk se elevó por encima de todos los demás dioses del panteón mesopotámico. Su templo, el Esagila, dominaba el centro de la ciudad. Era una estructura imponente, rodeada de patios y jardines, donde sacerdotes realizaban rituales diarios para honrar al dios. Junto al templo se alzaba el Sigurat, una torre escalonada que alcanzaba el cielo, un puente arquitectónico entre la tierra y los reinos celestiales. Los sacerdotes constituían una clase poderosa. No solo supervisaban los rituales religiosos, sino que también administraban vastas propiedades, actuaban como prestamistas, mantenían escuelas donde se enseñaba la escritura. Los templos eran centros de conocimiento, repositorios de textos antiguos, lugares donde se copiaban y preservaban los mitos, los himnos, los textos astronómicos. Los babilonios miraban al cielo con asombro y dedicación. Los movimientos de los astros no eran para ellos meros fenómenos físicos, eran mensajes divinos, presagios del futuro. Desarrollaron una astronomía sofisticada, registrando meticulosamente las posiciones de planetas y estrellas, prediciendo eclipses, creando calendarios lunares que regulaban tanto la vida religiosa como la agrícola. Esta obsesión por el cielo nacía de la creencia de que los dioses escribían el destino en las estrellas. Tras la muerte de Hammurabi, su imperio comenzó a fragmentarse. Sus sucesores no poseían su habilidad política o militar. Uno por uno, los territorios conquistados se rebelaron o fueron arrebatados por nuevos poderes. Durante siglos, Babilonia conoció periodos de declive y oscuridad. Fue conquistada por los casitas, un pueblo de las montañas del este que gobernaría la ciudad durante más de 400 años. Luego vinieron los asirios, guerreros feroces del norte cuyo imperio se extendía desde Egipto hasta el Golfo Pérsico. Los asirios saquearon Babilonia más de una vez. En el año 689 a.C., el rey asirio Sennacherib, enfurecido por las constantes rebeliones babilónicas, ordenó la destrucción total de la ciudad. Sus soldados demolieron los muros, incendiaron los templos, desviaron el Éufrates para inundar los cimientos. Fue un intento de borrar a Babilonia de la existencia. Pero las ciudades, como los sueños, son difíciles de matar. Babilonia fue reconstruida por el hijo de Sennacherib, quien aparentemente se arrepintió de la barbarie de su padre. La ciudad resurgió lentamente de sus cenizas. Y entonces,
A finales del siglo VII a.C., llegó su momento de gloria definitiva. El imperio asirio, que había dominado el Medio Oriente durante generaciones, comenzó a desmoronarse. Debilitado por guerras constantes, rebeliones internas y el agotamiento de sus recursos, enfrentó la rebelión coordinada de babilonios y medos. En el año 612 a.C., Nínive, la orgullosa capital asiria, cayó en llamas. El imperio que había aterrorizado a tantos pueblos desapareció casi de la noche a la mañana. De las ruinas del imperio asirio emergió un nuevo poder, el imperio neobabilónico. Y su rey más grande fue Nabucodonosor II, quien ascendió al trono en el año 605 a.C. Nabucodonosor sería recordado como el constructor más ambicioso de la historia babilónica, el rey que transformó su ciudad en una maravilla del mundo antiguo. Nabucodonosor heredó un imperio en expansión y lo convirtió en el poder dominante de su época. Conquistó Siria, sometió a Fenicia, capturó Jerusalén no una sino dos veces, llevando a miles de judíos al exilio en Babilonia, un evento que marcaría profundamente la historia y la memoria del pueblo hebreo. Pero su legado más duradero no fueron sus conquistas militares sino sus proyectos de construcción. Nabucodonosor reconstruyó Babilonia en una escala que superaba todo lo anterior. Levantó murallas tan anchas que carros podían correr sobre ellas. Según Heródoto, el historiador griego que visitó Babilonia un siglo después, las murallas exteriores medían más de 17 kilómetros de perímetro y alcanzaban alturas vertiginosas. Aunque probablemente Heródoto exageró las cifras, no hay duda de que las fortificaciones eran impresionantes. La ciudad estaba dividida por el Éufrates, que fluía de norte a sur. Ambas orillas estaban conectadas por un puente, una obra de ingeniería notable para su época. Las calles principales estaban pavimentadas, algo inusual en el mundo antiguo. La más famosa era la vía procesional, una avenida ancha que atravesaba el corazón de la ciudad, flanqueada por muros decorados con ladrillos vidriados de color azul intenso, sobre los cuales marchaban en relieve leones, dragones y toros, criaturas asociadas con los dioses. Esta avenida llevaba a la puerta de Istar, una de las 8 puertas de la ciudad interior y la más espléndida de todas. La puerta estaba completamente recubierta de ladrillos vidriados en azules y ocres brillantes, decorada con más de 570 representaciones de dragones y toros. Atravesar esa puerta debía ser una experiencia abrumadora, un recordatorio del poder y la gloria de Babilonia. Dentro de la ciudad se alzaba el Sigurat reconstruido, conocido como Etemenanki, la casa de la plataforma del cielo y la tierra. Esta torre escalonada, dedicada a Marduk, probablemente inspiró la historia bíblica de la Torre de Babel. Aunque sus ruinas hoy son apenas montículos de escombros, en su apogeo se elevaba en 7 niveles, cada uno más pequeño que el anterior, creando una pirámide escalonada que culminaba en un templo en la cima. Desde allí, los sacerdotes realizaban rituales sagrados, creyendo que se comunicaban directamente con los dioses. Y luego estaban los jardines. Los famosos jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo según los escritores griegos. Aquí debemos ser cuidadosos, porque la realidad histórica y el mito se entrelazan de manera compleja. Ningún texto babilónico contemporáneo menciona a estos jardines. Todas nuestras descripciones provienen de fuentes griegas y romanas escritas siglos después de los hechos. Según estas fuentes, Nabucodonosor construyó los jardines para su esposa, una princesa meda que extrañaba las montañas verdes de su tierra natal y se sentía oprimida por las llanuras áridas de Mesopotamia. Los jardines habrían sido una maravilla de ingeniería, terrazas elevadas plantadas con árboles, flores y plantas de todas las regiones del imperio, irrigadas por un sistema complejo de bombas que elevaba el agua desde el Éufrates. Algunos historiadores modernos dudan de su existencia en Babilonia, sugiriendo que los escritores griegos confundieron Babilonia con Nínive, donde el rey asirio Sennacherib sí construyó jardines elaborados. Otros creen que los jardines existieron pero fueron exagerados en las narraciones posteriores. Lo cierto es que nunca se han encontrado sus restos arqueológicos, y quizás nunca se encuentren. Pero en la imaginación colectiva de la humanidad, los jardines colgantes de Babilonia siguen floreciendo, símbolo de belleza y ambición. Lo que sí sabemos con certeza es que Nabucodonosor transformó Babilonia en una metrópolis deslumbrante. Los templos brillaban con oro y lapislázuli. Los palacios albergaban tesoros de todo el mundo conocido. Las calles bullían con personas de innumerables naciones, comerciantes arameos, artesanos fenicios, exiliados judíos, emisarios de Persia, esclavos de Egipto. Babilonia se había convertido en una ciudad verdaderamente cosmopolita, un crisol donde culturas se mezclaban y chocaban. En este ambiente florecieron las artes y las ciencias.
Los escribas babilónicos continuaron refinando su conocimiento astronómico. Crearon mapas estelares de precisión asombrosa. Desarrollaron un sistema matemático basado en el número 60, un sistema que todavía usamos hoy cuando dividimos la hora en 60 minutos o el círculo en 360 grados. La literatura también prosperó. Los mitos antiguos fueron recopiados y reinterpretados. El más famoso, el Enuma Elish, narraba la creación del mundo y la ascensión de Marduk como rey de los dioses. Según este mito, Marduk derrotó a Tiamat, la diosa del caos primordial, partiendo su cuerpo para crear el cielo y la tierra. Este acto de violencia creativa establecía el orden sobre el caos, un tema central en el pensamiento mesopotámico. Otro texto fundamental era la epopeya de Gilgamesh, aunque su origen era mucho más antiguo, de tiempos sumerios. Esta epopeya cuenta la historia de Gilgamesh, rey de Uruk, y su búsqueda de la inmortalidad. Es una meditación sobre la mortalidad, la amistad, el poder y los límites humanos. Los babilonios preservaron y transmitieron este texto, asegurando que llegara hasta nosotros como una de las primeras grandes obras literarias de la humanidad. La cosmovisión babilónica veía el universo como un orden precario constantemente amenazado por fuerzas caóticas. Los dioses mantenían ese orden, pero requerían la ayuda humana a través de rituales, sacrificios y obediencia a las leyes divinas. El rey era el representante de los dioses en la tierra, responsable de mantener la justicia y asegurar la prosperidad. Esta concepción hacía de la religión algo práctico además de espiritual. Los rituales no eran solo expresiones de devoción, eran acciones necesarias para mantener el funcionamiento del cosmos. Si los rituales se descuidaban, si los dioses se ofendían, el caos podía retornar. Las cosechas fallarían, las enfermedades se extenderían, los enemigos conquistarían. Por eso los festivales religiosos eran tan importantes. El más significativo era el Akitu, el festival de Año Nuevo, que duraba 12 días. Durante este tiempo, se representaba ritualmente la victoria de Marduk sobre Tiamat, recreando la creación del mundo. El rey desempeñaba un papel central, renovando simbólicamente su autoridad divina. Las procesiones recorrían la vía procesional, las estatuas de los dioses eran sacadas de sus templos, el pueblo entero participaba en ceremonias que reforzaban el orden social y cósmico. Pero ningún imperio, por poderoso que sea, dura para siempre. Nabucodonosor murió en el año 562 a.C. Sus sucesores carecían de su visión y capacidad. Babilonia entró en un periodo de inestabilidad política. Reyes débiles ascendían y caían con rapidez. El último rey de Babilonia, Nabonido, era una figura excéntrica que pasó años alejado de la capital, viviendo en el oasis de Taima en Arabia, descuidando sus deberes religiosos en Babilonia, lo cual alienó al poderoso sacerdocio de Marduk. Mientras Babilonia se debilitaba internamente, un nuevo poder surgía en el este. Los persas, bajo el liderazgo de Ciro II, conocido como Ciro el Grande, habían unificado las tribus de la meseta iraní y conquistado el imperio medo. En el año 547 a.C., Ciro dirigió su mirada hacia Babilonia. La conquista fue sorprendentemente pacífica. Cuando el ejército persa se acercó a Babilonia, el sacerdocio de Marduk, descontento con Nabonido, abrió las puertas de la ciudad. Ciro entró sin resistencia, presentándose no como conquistador sino como libertador. Respetó los templos, honró a los dioses locales, se proclamó hijo de Marduk y legítimo rey de Babilonia. En un famoso decreto, registrado en el cilindro de Ciro, el rey persa proclamó que liberaría a todos los pueblos exiliados por los babilonios. Los judíos, llevados al exilio por Nabucodonosor, recibieron permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Esta política de tolerancia y respeto por las tradiciones locales sería un sello distintivo del imperio persa. Babilonia no fue destruida. De hecho, bajo el dominio persa continuó siendo una ciudad importante, una de las capitales administrativas del vasto imperio aqueménida. Pero ya no era independiente. Su destino ahora estaba en manos de otros. El imperio neobabilónico había durado menos de un siglo, un parpadeo en la larga historia de la ciudad. Alejandro Magno conquistó Babilonia en el año 331 a.C., tras derrotar a Darío III de Persia. Alejandro quedó fascinado por la ciudad. Planeaba convertirla en la capital de su imperio, restaurar el sigurat que el tiempo había comenzado a deteriorar. Pero murió en Babilonia en el año 323 a.C., a la edad de 32 años, quizás de fiebre, quizás de envenenamiento, en circunstancias que siguen siendo misteriosas. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se dividieron su imperio. Babilonia pasó de mano en mano, primero a los seleucidas,
luego a los partos. Gradualmente, la ciudad fue perdiendo importancia. Seleucia, una nueva ciudad construida a pocos kilómetros de distancia, la eclipsó. Los habitantes comenzaron a abandonarla. Los canales que habían irrigado la región durante milenios cayeron en desuso. Sin mantenimiento constante, la tierra volvió a convertirse en desierto. Para el siglo II de nuestra era, Babilonia estaba en ruinas. Los viajeros reportaban solo escombros y desolación. El viento del desierto soplaba entre columnas caídas y muros derruidos. La arena cubría poco a poco las calles que una vez habían conocido el paso de reyes y conquistadores. La ciudad que había sido la puerta de los dioses se convirtió en hogar de chacales y serpientes. Durante siglos, Babilonia existió solo en la memoria. Los escritores griegos y romanos la recordaban con asombro mezclado con fantasía. Los textos bíblicos la pintaban como símbolo de orgullo y decadencia, la gran ramera, la ciudad de la confusión. En el imaginario europeo medieval, Babilonia se volvió mitológica, un lugar de leyenda más que de historia. No fue sino hasta el siglo XIX que los arqueólogos comenzaron a excavar las ruinas. Robert Koldewey, un arquitecto alemán, dirigió excavaciones extensivas desde 1898 hasta 1917. Bajo metros de arena y escombros, encontró la puerta de Istar, la vía procesional, los cimientos de palacios y templos. Miles de tablillas cuneiformes fueron descubiertas, proporcionando información invaluable sobre la vida, las leyes, la economía, la religión de los antiguos babilonios. Estos descubrimientos transformaron nuestra comprensión de la antigüedad. Babilonia dejó de ser solo un nombre en textos antiguos y se convirtió en una civilización real, tangible, cuyas contribuciones podíamos estudiar y apreciar. Vimos que muchas cosas que considerábamos invenciones griegas o romanas tenían precedentes babilónicos. El concepto de ley codificada, la administración burocrática de Estado, el estudio científico de los astros, las matemáticas avanzadas, todo esto floreció en Babilonia siglos antes de que Atenas o Roma existieran. El legado de Babilonia es vasto y multifacético. Su sistema legal influyó en códigos posteriores. Su astronomía sentó las bases para el desarrollo de la ciencia. Su literatura preservó mitos que resonarían en culturas posteriores. La historia bíblica del diluvio en el Génesis tiene paralelos sorprendentes con el mito babilónico de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh. La idea de un jardín paradisíaco, las historias de torres que alcanzan el cielo, la fascinación por los números y sus significados, todo esto tiene raíces mesopotámicas. Pero quizás el legado más profundo es más sutil. Babilonia demostró que era posible crear una sociedad urbana compleja, gobernar pueblos diversos bajo un solo sistema legal, acumular y transmitir conocimiento a través de generaciones. Mostró tanto las posibilidades como los peligros del poder centralizado. Fue un laboratorio donde la humanidad experimentó con formas de organización social que todavía influyen en cómo vivimos hoy. Cuando el sol se pone sobre las llanuras de Mesopotamia, las ruinas de Babilonia proyectan sombras largas sobre la arena. El Éufrates sigue fluyendo, indiferente al paso de los imperios. Las estrellas comienzan a aparecer en el cielo, las mismas estrellas que los sacerdotes babilónicos observaban hace más de 2500 años. En esas estrellas, los antiguos leían mensajes de los dioses, presagios del futuro. Hoy sabemos que son soles distantes, pero su luz nos conecta con aquellos observadores antiguos, separados de nosotros por milenios pero unidos en el asombro ante el cosmos. Babilonia ya no existe como ciudad física. Sus muros han caído, sus templos son polvo, sus jardines, si existieron, se marchitaron hace siglos. Pero en otro sentido, Babilonia nunca murió. Vive en las palabras que usamos, en las leyes que seguimos, en nuestra fascinación por las estrellas. Vive en cada vez que dividimos el tiempo en horas y minutos, un sistema heredado de los matemáticos babilónicos. Vive en la idea misma de civilización, de que los humanos pueden construir algo grandioso y duradero. Las ciudades son esfuerzos de la imaginación humana. Son intentos de crear orden en el caos, de construir permanencia en un mundo transitorio. Babilonia fue uno de los primeros y más exitosos de estos intentos. Sus constructores soñaban con eternidad, y aunque la ciudad física se desvaneció, el sueño persiste. En las noches tranquilas del desierto iraquí, cuando el viento murmura entre las ruinas, casi se puede escuchar el eco de procesiones antiguas, el canto de sacerdotes en templos olvidados, el bullicio de mercados que dejaron de existir hace milenios. La historia tiene una manera de persistir, de negarse a ser completamente borrada. Los imperios se desvanecen, las dinastías caen, las ciudades se convierten en polvo. Pero algo queda. Una memoria,
una influencia, un legado que se teje en el tejido de todo lo que vino después. Babilonia gobernó el mundo antiguo no solo con ejércitos sino con ideas. Y las ideas, a diferencia de las murallas de ladrillo, son casi imposibles de destruir. Se adaptan, evolucionan, resurgen en formas nuevas. El concepto de justicia codificada que Hammurabi grabó en piedra continúa evolucionando en nuestros sistemas legales modernos. La búsqueda de conocimiento que motivó a los astrónomos babilónicos continúa en cada observatorio y misión espacial. La ambición de crear belleza que inspiró los jardines continúa en cada parque urbano y jardín botánico. Quizás eso es lo que significa realmente ser inmortal. No es que tu nombre sea recordado o que tus monumentos permanezcan de pie. Es que algo de lo que creaste, algo de lo que soñaste, se incorpora en la forma en que las generaciones futuras viven y piensan. En ese sentido, Babilonia nunca cayó. Se transformó, se dispersó, se convirtió en parte del río de la civilización humana que continúa fluyendo. Cuando miramos hacia atrás a través de los siglos hacia esa ciudad entre dos ríos, vemos más que historia. Vemos nuestros propios reflejos. Las preguntas que los babilonios hicieron son las preguntas que todavía hacemos. ¿Cómo creamos una sociedad justa? ¿Cómo equilibramos el poder y la libertad? ¿Cómo encontramos significado en un universo vasto e indiferente? ¿Cómo construimos algo que perdure más allá de nuestras breves vidas? No tenían todas las respuestas. Ninguna civilización las tiene. Pero hicieron el intento, y ese intento importa. Construyeron, crearon, exploraron, soñaron. Y en hacer eso, nos mostraron lo que es posible cuando los humanos se unen con propósito común, cuando aplicamos nuestra inteligencia y creatividad a la tarea de construir civilización. Las estrellas continúan su danza eterna sobre las llanuras de Mesopotamia. El Tigris y el Éufrates fluyen como siempre lo han hecho, nutriendo la tierra, sosteniendo la vida. Y en algún lugar entre esos ríos, bajo metros de arena y olvido, yacen los restos de Babilonia. La puerta de los dioses, ahora cerrada. El centro del mundo antiguo, ahora silencioso. Pero el silencio no es vacío. Está lleno de ecos, de memorias, de lecciones. Está lleno de todo lo que fuimos y de sugerencias de todo lo que podríamos ser. Babilonia vivió, brilló con intensidad imposible, y luego se desvaneció en la noche del tiempo. Como todas las cosas deben hacerlo. Como todos nosotros debemos hacerlo. Y sin embargo, algo permanece. En cada código legal, en cada mapa estelar, en cada ciudad que se alza orgullosa contra el cielo. En la ambición humana de crear, de construir, de dejar una marca. En la esperanza perpetua de que lo que construimos importará, de que será recordado, de que de alguna manera, de alguna forma, alcanzaremos la inmortalidad. Babilonia nos enseña que la inmortalidad no viene de desafiar el tiempo sino de aceptar nuestro lugar en él. No somos eternos. Nuestras ciudades no son eternas. Pero somos parte de algo más grande, una cadena ininterrumpida de esfuerzo humano que se extiende desde las primeras fogatas en cuevas prehistóricas hasta las luces de nuestras ciudades modernas y más allá, hacia futuros que no podemos imaginar. En esa cadena, Babilonia es un eslabón crucial. Tomó lo que vino antes y lo transformó. Pasó sus logros a quienes vinieron después. Y así continúa el proceso, generación tras generación, civilización tras civilización, cada una construyendo sobre los cimientos de las anteriores, cada una añadiendo su propia contribución única. Cuando el último viajero deje las ruinas de Babilonia, cuando la última estrella se apague sobre las llanuras mesopotámicas, cuando el último eco de las procesiones antiguas se desvanezca en el viento del desierto, aún así, algo de Babilonia permanecerá. En nosotros. En cómo pensamos, en cómo construimos, en cómo soñamos. Porque las ciudades pueden caer, los imperios pueden desmoronarse, pero las ideas son inmortales. Y Babilonia fue, ante todo, una idea. La idea de que podemos crear orden del caos, belleza de la nada, significado del silencio. La idea de que vale la pena construir, incluso sabiendo que lo que construimos no durará para siempre. La idea de que nuestros esfuerzos importan, de que nuestras vidas significan algo, de que somos parte de una historia más grande que continúa más allá de nosotros. Esa idea nunca morirá. Mientras haya humanos que sueñen, que construyan, que aspiren a algo más grande que ellos mismos, Babilonia vivirá. No en ladrillos y mortero, no en palacios y templos, sino en el espíritu indomable de la civilización humana, siempre construyendo, siempre creando, siempre alcanzando las estrellas. Y así, bajo esas estrellas eternas, entre los ríos que han visto nacer y morir imperios innumerables, descansa Babilonia. La ciudad que gobernó el mundo antiguo.
La puerta de los dioses. El sueño que se convirtió en realidad y luego en leyenda. Para siempre parte del pasado, para siempre parte del presente, para siempre parte de todo lo que somos y todo lo que alguna vez seremos. En las tardes de Mesopotamia, cuando el sol comienza su descenso hacia el horizonte y el calor implacable del día finalmente cede, la luz adquiere una cualidad diferente. Se vuelve dorada, casi líquida, bañando las dunas en tonos de ámbar y ocre. Es en estos momentos cuando el paisaje parece más cercano a como debió ser hace miles de años, cuando caravanas de comerciantes atravesaban estas mismas tierras, cuando los viajeros divisaban a lo lejos las murallas de Babilonia elevándose contra el cielo. Hoy, esas murallas ya no existen. Los ladrillos que las formaban se han dispersado, reutilizados en construcciones posteriores o simplemente devueltos al polvo del cual fueron creados. El Éufrates, que dividía la ciudad en dos, ha cambiado su curso a lo largo de los siglos, como hacen todos los ríos cuando se les da suficiente tiempo. Las calles por donde caminaron reyes y esclavos, sacerdotes y comerciantes, conquistadores y cautivos, están enterradas bajo metros de sedimento acumulado por milenios de viento y lluvia. Pero la ausencia física de Babilonia no significa su desaparición completa. Las ciudades, descubrimos, tienen múltiples formas de existencia. Están las ciudades de piedra y ladrillo, que ocupan espacio en el mundo material. Están las ciudades de la memoria, preservadas en textos y relatos. Y están las ciudades de legado, que viven en las ideas y prácticas que transmitieron a las generaciones futuras. Babilonia perdió su primera forma de existencia hace muchos siglos, pero las otras dos permanecen notablemente intactas. Cuando Hammurabi ordenó grabar sus leyes en una estela de diorita negra, no podía imaginar que ese objeto sobreviviría 4 milenios. No podía prever que sería descubierto por arqueólogos franceses en el año 1902 de nuestra era, en la antigua ciudad persa de Susa, a donde había sido llevado como botín de guerra siglos después de su creación. No podía anticipar que sus palabras serían estudiadas, traducidas, debatidas por estudiosos en tierras cuya existencia ni siquiera sospechaba. La estela se encuentra ahora en el Museo del Louvre en París, lejos de las tierras donde fue creada. Visitantes de todo el mundo pasan frente a ella, observando la imagen tallada en su parte superior, Hammurabi de pie ante Chamas, el dios del sol y la justicia, recibiendo de él las leyes. Es una escena de transferencia divina de autoridad, una afirmación de que estas leyes no eran meramente invenciones humanas sino mandatos celestiales. Las leyes mismas, grabadas debajo en columnas apretadas de escritura cuneiforme, nos hablan a través de los siglos. Nos hablan de una sociedad que valoraba el orden, que intentaba equilibrar justicia y pragmatismo, que reconocía tanto las jerarquías sociales como ciertos derechos universales. No era una sociedad perfecta según nuestros estándares modernos, pero tampoco lo es la nuestra según los suyos. Cada época tiene sus propias cegueras morales, sus propias contradicciones. Lo notable es que estaban intentando. Estaban tratando de crear un sistema donde la justicia no dependiera solo del capricho de los poderosos, donde existieran reglas conocidas y aplicables. Este impulso, este deseo de codificar la justicia, de hacerla predecible y accesible, es algo que compartimos con ellos. Nuestros códigos legales son infinitamente más complejos, nuestras cortes funcionan de manera muy diferente, pero el principio subyacente, la idea de que debe haber ley en lugar de arbitrariedad, viene en parte de esos primeros intentos mesopotámicos. Y las leyes son solo una pequeña parte del legado. Los matemáticos babilónicos desarrollaron un sistema numérico sexagesimal, basado en el número 60. Este puede parecer un detalle arcano, una curiosidad histórica. Pero cada vez que miramos un reloj y vemos que la hora está dividida en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos, estamos usando el sistema babilónico. Cada vez que medimos un ángulo en grados, con 360 grados formando un círculo completo, estamos usando geometría babilónica. Cada vez que dividimos el zodiaco en 12 signos, estamos siguiendo divisiones que los astrónomos de Babilonia establecieron. La astronomía babilónica era extraordinariamente sofisticada. Durante siglos, sacerdotes dedicados registraron meticulosamente los movimientos de los planetas, las fases de la luna, las posiciones de las estrellas. Predijeron eclipses con precisión asombrosa. Crearon catálogos estelares que los astrónomos griegos posteriores estudiarían y ampliarían. Su motivación era astrológica, creían que los cielos contenían mensajes divinos sobre el futuro, pero sus métodos eran empíricos y rigurosos. Observaban, registraban, buscaban patrones, hacían predicciones, verificaban resultados. Este enfoque metódico, esta insistencia en la observación cuidadosa y el registro preciso, es fundamental para la ciencia.
Los babilonios no practicaban ciencia en el sentido moderno, sus preguntas y sus marcos teóricos eran diferentes. Pero su metodología, su respeto por los datos, su búsqueda de patrones matemáticos en fenómenos naturales, todo esto prefigura el método científico que eventualmente transformaría el mundo. Las tablillas cuneiformes que han sobrevivido nos dan acceso extraordinario a la vida cotidiana babilónica. No solo textos monumentales, edictos reales o himnos religiosos, sino también cartas personales, contratos comerciales, recibos de compra, recetas médicas, problemas matemáticos de estudiantes, incluso quejas sobre entregas tardías de mercancías. Es un archivo increíblemente humano. Leemos sobre un comerciante preocupado por un envío de cobre que no ha llegado. Sobre una mujer demandando a su exesposo por la devolución de su dote. Sobre un padre escribiendo a su hijo, instándolo a estudiar más diligentemente en la escuela de escribas. Sobre médicos prescribiendo tratamientos para diversas enfermedades, mezclando remedios herbales con encantamientos protectores. Sobre astrónomos debatiendo sus cálculos de la posición de Venus. Estos textos nos recuerdan que los babilonios no eran figuras abstractas de un pasado remoto. Eran personas con esperanzas y temores, ambiciones y decepciones, amores y pérdidas. Celebraban nacimientos, lloraban muertes, se preocupaban por el dinero, buscaban significado en un universo vasto. En esto, eran exactamente como nosotros. Las diferencias, por supuesto, también existen. Vivían en un mundo donde los dioses eran reales y activos, donde cada fenómeno natural tenía significado sobrenatural, donde la frontera entre lo ordinario y lo milagroso era mucho más porosa que en nuestra cosmovisión moderna. Su sentido del tiempo era diferente, más cíclico que lineal. Su comprensión del espacio era diferente, con Babilonia como centro del universo conocido. Sus categorías de pensamiento, sus metáforas fundamentales, sus suposiciones básicas sobre cómo funciona el mundo, todo esto difería de lo nuestro. Y sin embargo, cuando leemos sus textos, cuando examinamos sus artefactos, cuando intentamos reconstruir sus vidas, encontramos resonancias. La epopeya de Gilgamesh, compuesta hace más de 4000 años, trata temas que todavía nos conmueven: la mortalidad, la búsqueda de sentido, el miedo a ser olvidados, el valor de la amistad, la aceptación final de nuestros límites. Cuando Gilgamesh, tras fracasar en su búsqueda de inmortalidad, regresa a Uruk y contempla sus murallas, reconociendo que su legado verdadero no es vivir para siempre sino lo que construyó durante su vida, está articulando una sabiduría que sigue siendo relevante. Los jardines colgantes, reales o imaginarios, representan otro tipo de legado. Simbolizan la ambición humana de crear belleza, de transformar el entorno, de hacer florecer vida donde naturalmente no podría existir. Si Nabucodonosor realmente construyó esos jardines para consolar a su esposa nostálgica, fue un acto de amor expresado en ingeniería masiva. Si son un mito, una confusión, una exageración de jardines más modestos, siguen siendo significativos como expresión del asombro que Babilonia inspiraba, de la creencia de que en esa ciudad cualquier maravilla era posible. Los jardines urbanos modernos, los parques cuidadosamente diseñados, las terrazas verdes en rascacielos, todos estos son descendientes conceptuales de esa idea, de que podemos y debemos crear espacios de belleza natural dentro de nuestras construcciones urbanas. Cada jardín botánico es, en cierto sentido, un eco de esos legendarios jardines colgantes, un intento de reunir la diversidad del mundo natural en un solo lugar, de crear paraíso artificial. El Sigurat, esa torre escalonada que se elevaba hacia el cielo, era tanto estructura religiosa como afirmación arquitectónica. Declaraba que los humanos podían construir montañas donde no existían, podían alcanzar alturas imposibles, podían crear puntos de encuentro entre tierra y cielo. La historia bíblica de la Torre de Babel, probablemente inspirada por el Etemenanki de Babilonia, interpreta esto como soberbia humana castigada por Dios. Pero puede verse de otra manera, como celebración de la capacidad humana para soñar en grande, para intentar lo imposible, incluso sabiendo que podríamos fracasar. Todos los rascacielos modernos son, en cierto modo, sucesores del Sigurat. No los construimos para alcanzar a los dioses, nuestras motivaciones son comerciales, residenciales, egocéntricas quizás. Pero siguen siendo expresiones del mismo impulso fundamental: elevarnos, ver más lejos, tocar el cielo, afirmar nuestra presencia contra la inmensidad del universo. La puerta de Istar, reconstruida en el Museo de Pérgamo en Berlín a partir de ladrillos originales y réplicas, nos da una idea de la gloria visual de Babilonia. Los azules intensos, los dragones y toros en relieve, la escala imponente, todo esto estaba diseñado para asombrar, para comunicar poder y riqueza, para hacer sentir a los visitantes que estaban entrando en un lugar extraordinario.
Era propaganda arquitectónica, por supuesto, pero también era arte genuino, belleza creada para perdurar. Las puertas monumentales siguen siendo parte de cómo diseñamos espacios importantes. Arcos de triunfo, portales ornamentados, entradas grandiosas a museos y palacios, todos heredan algo de ese instinto babilónico de marcar transiciones espaciales con belleza y magnificencia. Entendemos intuitivamente lo que los babilonios sabían, que la arquitectura no es solo funcional, es también simbólica, emocional, narrativa. El exilio judío en Babilonia dejó marcas profundas en la tradición judeocristiana. Los salmos contienen lamentos de los exiliados. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. El libro de Daniel está ambientado en la corte babilónica. El Apocalipsis usa Babilonia como símbolo de decadencia y opresión. La experiencia del exilio, de vivir en tierra extraña, de mantener identidad cultural bajo dominio extranjero, se volvió fundamental para el judaísmo y, a través de él, influyó en el cristianismo y el islam. Irónicamente, el exilio también fue creativo. En Babilonia, privados de su templo y su tierra, los judíos desarrollaron nuevas formas de práctica religiosa centradas en la ley escrita y la sinagoga en lugar del sacrificio en el templo. Mucho de la Biblia hebrea fue editado y compilado durante o después del exilio. La experiencia babilónica transformó el judaísmo, preparándolo paradójicamente para sobrevivir futuras diásporas. Babilonia así se convirtió en parte de múltiples narrativas religiosas. Para los mesopotamios, era la ciudad santa de Marduk. Para los judíos, era lugar de exilio pero también de transformación. Para los cristianos posteriores, se volvió símbolo de mundanalidad corrupta. Para los musulmanes, es parte de la historia de los profetas. Una ciudad, múltiples significados, cada tradición interpretándola a través de sus propias lentes. Esta multiplicidad de interpretaciones es en sí misma significativa. Babilonia era lo suficientemente importante, lo suficientemente poderosa, lo suficientemente memorable como para que diversas culturas necesitaran incorporarla en sus propias narrativas. No podían ignorarla. Tenían que darle sentido, explicarla, posicionarse en relación con ella. Su memoria era demasiado grande para ser ignorada. Cuando Ciro el Persa conquistó Babilonia en el año 539 a.C., mostró notable sabiduría al no destruirla. Reconoció que la ciudad tenía valor más allá de lo militar o económico. Tenía valor simbólico, cultural, religioso. Al presentarse como libertador en lugar de conquistador, al honrar a Marduk y a los dioses babilónicos, al permitir que los pueblos exiliados regresaran a sus tierras, Ciro se ganó lealtad de una manera que la pura fuerza nunca podría lograr. Este enfoque, este respeto por las tradiciones locales dentro de un imperio multiétnico, se volvería característico del imperialismo persa. Y funcionó. El imperio aqueménida persa duraría más de 2 siglos, uno de los imperios más grandes y estables de la antigüedad. Parte de su éxito radicaba en comprender que el poder no es solo cuestión de control militar sino también de legitimidad cultural. Alejandro Magno, 3 siglos después, también reconoció el significado de Babilonia. Cuando entró en la ciudad tras derrotar a los persas, fue recibido como libertador. Planeaba hacer de Babilonia la capital de su imperio mundial, fusionando cultura griega y oriental. Su muerte prematura en la ciudad, rodeado de los palacios de Nabucodonosor, es cargada de simbolismo. El joven conquistador que soñaba con unir Oriente y Occidente murió en el punto de encuentro entre ambos mundos. Tras Alejandro, Babilonia declinó gradualmente. Nuevas ciudades la eclipsaron. Seleucia, construida por uno de los sucesores de Alejandro, atrajo población y comercio. Ctesifonte, la capital parta y luego sasánida, creció en importancia. Babilonia se vació lentamente. Los canales de irrigación, que requerían mantenimiento constante, cayeron en desuso. Sin agua, la agricultura colapsó. Sin agricultura, la población disminuyó. Sin población, los edificios decayeron. Para el siglo II de nuestra era, Babilonia era mayormente ruinas. Viajeros reportaban desolación. Los materiales de construcción fueron saqueados para proyectos en otros lugares. La naturaleza comenzó a reclamar lo que los humanos habían construido. El proceso era inexorable. Sin mantenimiento activo, incluso las estructuras más masivas eventualmente sucumben al tiempo. Este declive nos recuerda la fragilidad de todas las construcciones humanas. Las ciudades parecen permanentes mientras las habitamos, pero en realidad son sistemas complejos que requieren energía constante para mantenerse. Detén el flujo de agua, alimentos, energía, atención humana,
y una metrópolis puede convertirse en ruina en pocas generaciones. Babilonia no cayó en un solo momento catastrófico, simplemente dejó de ser necesaria, dejó de ser viable, y gradualmente se desvaneció. Durante más de 1000 años, Babilonia existió principalmente en textos. Los escritores clásicos griegos y romanos la describían basándose en relatos anteriores, a menudo exagerando, a veces inventando. En la Europa medieval, Babilonia era más mito que lugar real, un símbolo en sermones y alegorías. Su ubicación exacta se perdió. Los viajeros pasaban cerca de sus ruinas sin reconocerlas, viendo solo montículos de tierra en el paisaje desértico. El redescubrimiento comenzó en el siglo XIX. Arqueólogos europeos, armados con nuevas técnicas y motivados por curiosidad sobre las tierras bíblicas, comenzaron a excavar. Cada tablilla desenterrada, cada fragmento de muralla revelado, cada estatua recuperada, añadía detalles a nuestra comprensión. Babilonia emergió del reino del mito y regresó a la historia. Las excavaciones de Robert Koldewey fueron particularmente reveladoras. Durante casi 2 décadas de trabajo metódico, él y su equipo descubrieron la estructura de la ciudad, trazaron sus calles, identificaron sus edificios principales. Encontraron la puerta de Istar, la vía procesional, los palacios de Nabucodonosor. Desenterraron miles de tablillas que proporcionaban información sobre administración, economía, vida cotidiana. Este trabajo arqueológico transformó nuestra comprensión de la antigüedad. Antes, la historia mesopotámica se conocía principalmente a través de fuentes griegas y bíblicas, perspectivas externas a menudo hostiles o desinformadas. Ahora teníamos fuentes directas, las propias palabras de los babilonios grabadas en arcilla. Podíamos leer sus leyes, sus mitos, sus cartas, sus cuentas comerciales. Podíamos reconstruir su mundo desde adentro. Descubrimos que muchas de nuestras asunciones sobre el desarrollo de la civilización necesitaban revisión. La escritura, la burocracia estatal, el urbanismo a gran escala, el estudio sistemático de los cielos, las matemáticas avanzadas, todos estos aparecieron en Mesopotamia mucho antes de lo que se pensaba. Babilonia y sus ciudades hermanas no eran meras precursoras de la verdadera civilización que supuestamente comenzó con Grecia. Eran civilizaciones plenamente desarrolladas por derecho propio, con logros que las culturas posteriores heredarían y desarrollarían. Esta revelación cambió cómo pensamos sobre el progreso humano. No es una línea recta de primitivo a avanzado, de oriente a occidente. Es una red compleja de influencias mutuas, de innovaciones que surgen independientemente en diferentes lugares, de conocimiento que se transmite, se transforma, a veces se pierde y se redescubre. Babilonia está en el corazón de esa red, un nodo crucial donde innumerables hilos de desarrollo se entrecruzaron. En el siglo XX, Babilonia enfrentó nuevas amenazas y nuevas reconstrucciones. Saddam Hussein, en un intento de vincular su régimen con la grandeza antigua, emprendió reconstrucciones controvertidas, construyendo un palacio moderno en las ruinas antiguas, reconstruyendo secciones de las murallas. Los arqueólogos criticaron estos esfuerzos como históricamente inexactos y dañinos para el sitio. Luego vino la guerra, con tropas estacionadas en las ruinas, causando daño adicional. Hoy, Babilonia está en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconocida como sitio de valor universal excepcional. Hay esfuerzos de conservación, intentos de proteger lo que queda, de documentar y estudiar antes de que más se pierda. Es un recordatorio de que la destrucción de patrimonio cultural no es solo pérdida del pasado, sino también empobrecimiento del presente y futuro. Cuando desaparece un sitio como Babilonia, perdemos parte de nuestra memoria colectiva, parte de nuestra capacidad de entender de dónde venimos. Pero Babilonia, como hemos visto, existe en múltiples formas. El sitio físico en Irak es importante, ciertamente, pero la puerta de Istar en Berlín también es Babilonia. Las tablillas cuneiformes en museos alrededor del mundo también son Babilonia. Los textos que han sido traducidos y publicados también son Babilonia. Y quizás más importante, las ideas que originaron allí también son Babilonia.